Buenos días. En la clase anterior terminamos de ver la materia que entra para la prueba. No sé si tienen alguna duda de la última clase. Hola, profe. Una consulta con respecto a la prueba. ¿Cómo va a tratar esta? ¿Van a ser alternativa del contenido? Más o menos como para tener una idea. Bueno, el contenido es lo que hemos visto en clase y de acuerdo a a las presentaciones que hemos tenido. No, nada más que eso, nada, Ah, ya. nada extraño. Ya, profe. Y lo más probable es que la prueba sea con alternativas o verdadero y Ah, ya. falso. Ya. Ya. Muchas gracias. Voy a- Esto fue lo último que vimos en la clase anterior, que tenía que ver con eh, una recta, ¿cierto? Cualquiera, y este contenía en un plano. Entonces esa recta que está contenida en el plano, que aparece en verde ahí, forma un ángulo, ¿cierto? Con la intersección del plano y el plano horizontal. A eso se le llama raque. Raque. Entonces si yo hago otra recta ahí, por ejemplo, esa, ¿ya? También forma un ángulo con respecto a esta recta en la cual yo le saco el rumbo al plano. Esa recta que está ahí no es el rumbo, literalmente, es la recta donde yo mido el rumbo. Entonces, cualquier recta contenida en el plano va a tener un ángulo con respecto a esa recta roja, que ahí aparece como rumbo. Cuando dice rumbo ahí se refiere a que yo tengo que calcular el rumbo a partir de esa recta, ¿ya? Tengo que saber hacia dónde está el norte y ver qué ángulo hay del norte respecto a esa recta. Y eso es el rumbo. Entonces ahí tengo otro raque. Hay infinitos raques en un plano. Aquí tengo otra recta, ¿cierto? Que es casi la línea máxima pendiente, pero no es, pero también está formando un ángulo, ¿cierto? Que aparentemente es distinto a 90 grados. Si fuera de 90 grados sería la línea máxima pendiente, pero en este caso ese ángulo podría ser de 87 grados, más o menos, ¿cierto? Ese también es un raque. El raque que aparece acá vendría siendo un ángulo como de 40 grados, ¿cierto? 38 grados. El que está formando la recta está contenida en el plano con la intersección del plano, ¿cierto? Con su plano horizontal, que es esta otra recta en rojo. Hasta ahí vimos la clase anterior. No sé si tienen alguna duda de eso. No voy a continuar entonces con la materia. Está publicada las fechas del certamen. Está en el aula las fechas del certamen, para los que no están claros. Es Fisiología 301, por lo tanto, el primer certamen es el próximo jueves, 7 de octubre. Una semana, a esa hora del examen. Hicimos jueves 7 de octubre. ¿Sería en horario de clase, profe? Acabo de decir eso que sí. Eh, ya voy a continuar. Representación en planta de unidades geológicas. Representación en planta de unidades geológicas. ¿Ya? Topografía, litología, estructuras. ¿Cómo vemos en un plano, por ejemplo, las alturas o las hendiduras en la geografía? ¿Cómo vemos los tipos de rocas en un plano? ¿Cómo vemos las estructuras, como las vetas, los diques en un plano? Eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, en topografía, aquí tengo una hendidura, ¿cierto? Acá tengo un levantamiento. Obviamente este punto es más bajo que el que está acá. Pero si yo esto lo miro desde un plano,
si lo miro desde arriba, no sé un poquito, yo me voy a chocar aquí. Yo miro esto desde arriba, yo no voy a saber si eso, si yo miro eso de arriba, si eso es una hendidura o un levantamiento. Al mirarlo de arriba no voy a ver claro eso. Como bien, vamos a representar ahora la topografía, la distinta geografía en un plano. Entonces necesito saber cómo representar una hendidura o un levantamiento. Una cuenca, ¿cierto? Una cuenca o un cerro. Desde ahí arriba se ve igual esto. Esta parte de abajo, esta parte de arriba. Entonces, a eso se forman líneas a una misma altura geográfica que se llaman curvas de nivel. Curvas de nivel. Ahí están las curvas de nivel. Entonces hay curvas de nivel que representan la altura 0, según este gráfico, la altura menos 2,5, la altura menos 4, y así hacia abajo, ¿cierto? Y hay otras que representan del 0 hacia arriba. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, por decir algo. ¿Ya? Si ustedes miran desde arriba, se va a seguir viendo igual. Así tal cual está, no voy a saber si es un hundimiento o un cerro, se va a ver así. Y la de al lado se va a ver exactamente igual. Entonces no voy a saber cuál es la hendidura, cuál es el cerro. Porque si tengo esos dos, no puedo saber. Para saber si una es una hendidura o una un cerro, tengo que tener estos números que me digan a partir de un cero que yo me doy, porque ese cero que está ahí yo me lo di. ¿Ya? Puede que ese cero esté a 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Por lo tanto, si yo no le agrego ningún número a estas curvas de nivel, no voy a saber si es una cuenca o un cerro. Pero si yo ya hago esto, miren, a este le pongo 0, a este le pongo menos 1, y a este le pongo menos 2, ya sé que esto se está hundiendo, ¿cierto? Y a este le pongo 0, y a este le pongo 1, y a este le pongo 2, sé que esto está, perdón, lo hice al revés. Este es, me equivoqué, lo hice al revés. Voy a hacerlo de nuevo. Tengo esas dos cosas, ¿cierto? Y yo no sé si uno es una hendidura o uno es un cerro. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Poniéndole altura a las curvas de nivel. Entonces, la 0 la que está más externa, ¿cierto? Ahí sí. La de aquí sería menos 1 y la de ahí menos 2. Ahí sí me estoy hundiendo. En este caso, la más externa también sería el 0, pero después va subiendo hacia adentro. Entonces, esto yo sé que es un cerro y esto es una hendidura, ¿cierto? 0, menos 1, menos 2. 0, 1, 2. Entonces, el número es clave ahí. El número es clave para saber qué es lo que es. ¿Ya? ¿Entiende lo que estoy diciendo, chiquillo? Sí, profe. Ya. Ahí, si tengo esa situación, es lo que teníamos anteriormente, ¿cierto? Ahí está la curva de nivel, ahí está su representación en el plano, lo que había dibujado yo. Hasta ahí tampoco sé, aquí yo viendo esto, ¿cierto? Como sé que esto está en 3D, yo sé que esto es un hoyo y es una parte alta. Esto es una hendidura y es una especie de colina. Pero si yo no tuviera esto y tuviera lo que está abajo simplemente, no sabría qué es lo que es. A no ser que ponga lo que les dije recién, ¿cierto?
un número asociado a cada curva de nivel. Estas son las curvas de nivel. Cada una representa una cota, ¿ya? Pero no sé si están hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para representar realmente lo que está ahí en topografía o geográficamente, tengo que poner una, como está ahí en 0, otra va bajando, ¿cierto? Otra va bajando, y finalmente tengo esta en -3. Y al revés, en este caso, tengo 0 acá, estaba subiendo, ¿cierto? Por lo tanto, la medida que voy subiendo, va aumentando la altura. Sería esto que está acá. ¿Ya? Ahí recién puedo entender lo que estoy viendo. Acuérdense que estoy considerando que esto no está. ¿Ya? Yo, gracias a eso, puedo deducir eso. Pero si esto no lo tengo, tengo que tener un número asociado a cada curva de nivel para entender lo que estoy viendo. Eso es simplemente lo que estamos hablando. Por ejemplo, acá. ¿Ya? Yo aquí yo sé que voy subiendo hacia arriba, ¿cierto? Lo tengo esto en vista de 3D, pero en el plano se ve así. En el plano se ve así. Me dice estratos horizontales, o sea, suelos horizontales. Suelos horizontales, es lo que estoy viendo ahí. Entonces, ¿cómo represento eso en el plano? Fíjense. De partida, tengo que demostrar que esto va de aquí hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, la cota más baja es esta, después le sigue la de 200, la de 300, la de 400, la de 500. Entonces, ahí me está indicando, ¿cierto? Ese dibujo que yo voy subiendo así. Pero el estrato horizontal, como es horizontal el estrato, siempre se va a producir esto, que es paralelo a las curvas. El cambio de color entre esta estructura y esta otra, esta es una estructura que está en color negruzco y está en color celeste, significa que es un tipo distinto de roca, ¿ya? Para eso se diferencian con colores en un plano. Entonces, lo que me está diciendo es que este suelo es más oscuro que este otro que está aquí arriba. Eso siempre se debe a la distinta mineralogía, ¿cierto? Los distintos minerales que conforman ese estrato. ¿Ya? Acuérdense que los estratos son suelos antiguos. ¿Cuál suelo más antiguo acá? ¿El negro o el celeste? Y yo, Negro. el negro, ¿cierto? Porque los suelos más antiguos están más en profundidad siempre. Entonces, cuando yo excavo, lo que estoy haciendo es como retroceder en el tiempo. Me había dicho la otra vez, si no me equivoco, que si uno camina actualmente por las calles de Jerusalén y hace el Vía Crucis, por ejemplo, cuando recuerdan por dónde caminó el Señor, no es que usted esté caminando exactamente por las mismas calles, ¿ya? Porque Jerusalén existía antes de que llegaran los israelitas a esa tierra, fue destruida, la volvieron a edificar, después la volvieron a destruir en la era de los babilonios, la volvieron a edificar, después los romanos la volvieron a destruir en el año 70 y la volvieron a edificar. Entonces la Jerusalén por donde andaba el Señor, en el año 33 más o menos de nuestra era, eh, o 30 de nuestra era, no es la actual, porque el año 70 fue destruida por los romanos, el historiador Josefo dice que no quedó piedra sobre piedra, pero después el Imperio Otomano, ¿no es cierto?, la volvió a reconstruir. Entonces la Jerusalén actual es la que existe del año, no sé, 1500 más o menos, 1500 hacia arriba. Eh, por lo tanto, no es exactamente las mismas calles que existían antes. Si uno quisiera recorrer exactamente el lugar del año 30, más o menos de nuestra era, tendría que excavar hacia abajo, ¿cierto? Y llegar a unos 5 metros de profundidad, quizás hasta 10 metros de profundidad. Entonces siempre los estratos más bajos son más antiguos que los que están arriba. Entonces esta curva es la curva 100, toda esa recta representa la curva 200. Eso significa, ¿qué significa? Significa que
Si yo estoy acá parado y miro aquí al frente, también está el 200. Si estoy acá y miro aquí al frente, está el 100, ¿cierto? Si estoy acá parado en la 300 y miro al frente, está la 300. Y como hacia abajo hay menor pendiente, eso indica que esto es una quebrada, ¿cierto? Claramente te indica que es una quebrada lo que tengo ahí. Después está la curva 400, la curva 500. Pero lo que les quería mostrar es que el estrato horizontal se representa, fíjense, paralelo a las curvas, no corta las curvas. Entonces, un estrato que es horizontal no corta las curvas de nivel, miren. ¿Ve? Es paralelo a las curvas de nivel. Eso es lo primero. Aquí tengo un estrato vertical, fíjense acá. Los estratos verticales cortan las curvas de nivel. Aquí los estratos no cortaban las curvas de nivel, pero los estratos verticales sí cortan. Los estratos verticales están cortando las curvas de nivel, ¿se dan cuenta? Ese estrato está cortando la curva de nivel, porque se produce esta situación, que es un estrato vertical. Entonces va a cortar obviamente todas las curvas de nivel. Aquí está cortando la 100, la 200, la 300, la 400, la 500, porque es un estrato vertical. Se entiende que esta cosa sigue hacia abajo, ¿cierto? Este estrato sigue hacia abajo. Y este otro plomo también, ¿ya? Son suelos antiguos, pero que producto al tectonismo fueron elevados, ¿cierto? Fueron elevados. Así como se forman las cordilleras. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Dudas, preguntas? Entonces, esto es un estrato vertical y para representarlo se va a dar esta situación. Usted se va a dar cuenta que los estratos verticales cortan las curvas de nivel en un ángulo prácticamente de 90 grados. O sea, ahí usted va a saber que, que es un estrato vertical. Entonces, este estrato es vertical y este también. ¿Ya? Y respecto a las curvas de nivel, ocurre lo mismo. Esta es la 100, esta es la 200. Por lo tanto, si yo estoy mirando desde acá hacia acá, voy a tener la misma curva. La misma altura, perdón. Si estoy mirando de acá a acá, voy a tener la misma altura. Estoy mirando de la curva de nivel 400 acá, la misma curva. Por lo tanto, aquí también tengo claramente una quebrada, ¿ya? Por donde escurre el agua después. Iba a escurrir el agua, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el estrato es inclinado? Porque vimos horizontal y verticales. Ahí tengo estratos inclinados. Fíjense que los estratos inclinados también cortan las curvas de nivel, pero no en un ángulo de 90 grados exactamente, como el caso anterior. Aquí la estamos cortando en un ángulo de 90 grados. En la mayoría de las curvas tengo un ángulo de 90 grados, pero aquí, si bien las corta, no forma un ángulo de 90 grados en la mayoría de los casos. ¿Ven? Aquí hay menos de 90 y menos de 90, menos de 90. Entonces así yo puedo ver un estrato inclinado. Y obviamente, para saber si esto está subiendo o bajando, tengo que denotar, ¿cierto? Aquí yo sé claramente que este es el punto más bajo y para allá voy subiendo. Pero si está en el plano, porque estamos representando estructuras, representando la topografía en un plano, eso es lo que estamos viendo en este momento. Entonces, para representar eso, aquí tengo que poner una curva de nivel, por ejemplo, la 10, la 20, la 30, la 40. Entonces ahí yo sé que voy subiendo, ¿cierto? 50. Entonces, si miro de este punto a este otro punto, voy a tener la misma 50. De este punto a este otro punto, voy a tener la misma 40. De este punto, ¿cierto? A este otro punto, voy a tener la 30. ¿Ya? Y aquí los estratos inclinados, ¿cierto? Inclinados, no están ni horizontales ni verticales, también cortan, como pueden ver ahí ustedes, las curvas de nivel. En cambio, como vimos antes, los estratos horizontales
los estratos horizontales, no cortan las curvas de nivel. ¿Ven? Son paralelas las curvas de nivel. Los verticales sí las cortan, casi todo en 90 grados, y los estratos inclinados, que están entre los 0 y los 90 grados, también cortan las curvas de nivel, pero no las cortan en un ángulo de 90 grados. Entonces así podemos representar quebradas o cuencas. Las cuencas, cuencas, ¿cierto? Hacia abajo, quebradas, las puedo representar de esta manera. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Esta es lo mismo que vimos antes, ¿cierto? Ahí tengo un estrato inclinado, pero fíjense que este está hacia acá, ¿cierto? Hacia acá está el estrato, hacia afuera. Si yo perforo acá, voy a encontrarme con el estrato rosado. Si perforo ahí de forma vertical, voy a encontrar con el estrato rosado. ¿Qué No, dicen? No, ¿cierto? Voy a empezar a perforar acá, pero voy a seguir, si lo represento acá, si represento la proyección en este plano, va a ser una cosa así. Voy a hacer esto. No me voy a encontrar con el rosado. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando la inclinación no es hacia afuera, sino hacia adentro? Hacia adentro. Como en el caso que voy a mostrar ahora. Ahí el estrato está hacia adentro, ¿se dan cuenta? Antes el estrato estaba hacia afuera. Ahora el estrato inclinado sigue siendo inclinado, no está ni a 0 ni a 90 grados, pero está hacia adentro. Hacia adentro está el estrato. Entonces ahora si yo perforo con el estrato hacia adentro, aquí, voy a cortar el estrato rosado, ¿no? sí, La verde también. Voy a cortarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está inclinado hacia adentro. Entonces aquí también está inclinado y también ustedes ven que los estratos están cortando las curvas de nivel, ¿ya? Eso significa que no son horizontales y están en un ángulo que no es de 90 grados, ¿cierto? Este ángulo que está ahí es mucho más chico al de 90 grados, claramente. Por lo tanto, tampoco son curvas verticales. Entonces yo deduzco, ¿cierto? Por la forma en que tiene, fíjense, la forma respecto a la anterior. Así está hacia abajo, ¿se dan cuenta? Y esta está hacia arriba. Entonces así uno puede saber si está inclinado hacia afuera o hacia adentro. Cuando es hacia adentro, como está ahí, son casi paralelas las curvas. Casi paralelas las curvas, porque igual la están cortando. Cuando son hacia afuera, son contrarias las curvas. ¿Se dan cuenta? Las curvas son así, como en B hacia abajo, y el estrato inclinado es en B hacia arriba. Es en B hacia arriba, por lo tanto es hacia afuera. Es esta situación. En cambio, cuando están hacia adentro, uno ve que si bien está cortando las curvas de nivel, pero están esa B, esa V más bien dicho, como le dicen ustedes, V, está casi paralelo, ¿cierto?, a las curvas. Está en el mismo sentido de las curvas. Por lo tanto, la está cortando hacia adentro. Está hacia adentro el estrato. Eso. Y las cotas, ¿cierto?, me están indicando claramente que yo voy subiendo hacia arriba. Como la cota está en curva, significa que es una quebrada, ¿cierto? Significa que si yo estoy aquí y miro hacia el frente, estoy mirando la misma cota. Si estoy aquí y miro hacia el frente, estoy mirando la misma cota. Es una quebrada. Estoy acá, mirando acá en la misma cota. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas?
¿Están todos claros los 26 alumnos que están presentes? Tenemos hartos alumnos hoy día. Sí, profe. Ya. Acá está el método de los 2 puntos. Método de los 2 puntos. Fíjense, aquí tengo la curva 600, que va así. Esta es la curva 500. ¿Ya? Esta curva no está hecha porque se le ocurrió a la persona. Está representando, ¿cierto? Una quebrada, y hacia arriba está subiendo, ¿cierto? Una especie de quebrado, ¿no? La 500, esta es la 600. Una especie de quebrada. ¿Por qué? Porque si estoy acá parado, ¿cierto? Y miro hacia acá, con la misma altura, ¿cierto? Si estoy acá y miro hacia acá, tengo la misma altura. Es una especie de quebrada. Método de los 2 puntos, ¿para qué? Para encontrar cotas que están entre la cota 500 y la cota 600. ¿Ya? Eso se llama extrapolar, extrapolar. Pero vamos a extrapolar linealmente, que es la forma más fácil. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven esto, miren lo que va a ocurrir. Yo me grafico 2 rectas paralelas. Cada una de estas rectas paralelas, fíjense lo que hace. Cambiar el color del lápiz. Esta recta que está en el plano, acuérdense que esto es una representación en el plano. Yo abrí un plano, ¿cierto? Y estoy viendo eso. Esa recta que yo me hice imaginaria, que la recta roja, corta en ese punto la curva 600, ¿cierto? Y en este punto, ¿cuál corta? La La curva 500. 500. 500. Y acá nuevamente vuelve a cortar la 600. O sea, aquí me está indicando que hay una hendidura, ¿cierto? Acá me corta la 600 y acá me corta la 500. Aquí nuevamente me corta la 500. Acá no me alcanza a cortar la 600. Entonces, ¿para qué me indica eso? Y si esto lo miro yo en 3D, voy a tener esta situación, miren. Voy a tener un triángulo imaginario, ¿cierto? Aquí tengo un ángulo de 90 grados. Aquí tengo la curva 600. Y aquí tengo la curva 500. ¿Cierto? Y esto lo tengo, que es la distancia. La distancia que hay entre este punto y este punto, en 90 grados, es distancia verdadera. Porque estoy midiendo en el plano una distancia verdadera. Con un escalímetro, ¿cierto? O con una regla, yo mido ahí. Y imagínense que esto mide 10 centímetros. 10 centímetros. Lo único que necesito saber a qué escala está el plano. Imagínense que la escala dice 1 es a 100 el plano. Siempre los planos están con escala. ¿Qué te indica esa escala? Que una unidad del dibujo equivale a 100 unidades reales. O sea, 1 centímetro que estoy midiendo acá en el dibujo son 100 centímetros reales. Por lo tanto, cada centímetro que hay es 1 metro, ¿cierto? Eso me está diciendo. Cada centímetro que mido en el plano equivale a 1 metro en la realidad. Por lo tanto, si aquí hay 10 centímetros, aquí tengo 10 metros. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces aquí tengo la 500 y aquí tengo la 600, ¿cierto? Desde este punto de vista. Y aquí estoy cortando la curva 500 y acá estoy cortando la curva 600. Entonces tengo 600 y 500, por lo tanto la diferencia de nivel acá es 100. 100 metros, ¿cierto? Entonces tengo todo lo que necesito para un triángulo. En un triángulo siempre necesito 3 valores para calcular cualquier otro. En un triángulo siempre necesito 3 valores para calcular cualquier otro. Aquí tengo un ángulo 90 grados, acá tengo que esto vale 10 y esto vale 100. ¿Ya? Por lo tanto puedo calcular esta que está acá, ¿cierto? ¿Mm? Puedo calcular cualquier ángulo que hay acá, etcétera. Eso es lo que se tiene, lo importante es este dibujito, ¿ya? Este dibujito es la clave. Por eso se llama método de los 2 puntos. Yo tengo un punto aquí, tengo un punto acá.
con esas dos líneas que yo me dibujé imaginariamente. Aquí tengo la 600 y aquí tengo la 500, método de 2 puntos. Aquí tengo la 600 y aquí tengo la 500, método de 2 puntos. Entonces puedo dibujar esto, un perfil, cuando tengo acá 600, 500, tengo una diferencia de nivel de 100 metros, por lo tanto ese trayecto vale 100 metros, lo medí directamente en el plano, me dio 10 centímetros, un ejemplo nomás. Y si la escala es de 1 a 100, significa que cada centímetro aquí equivale a 1 metro, ¿cierto? Porque 1 centímetro es a 100 centímetros. 1 centímetro es a 100 centímetros. Por eso estoy diciendo que cada centímetro acá, en el plano, equivale a 1 metro. Entonces, por lo tanto, si estos son 10 centímetros, son 10 metros, ¿cierto? Eso. Esa es la clave del método de los 2 puntos. Viendo simplemente un Una, plano, ¿se dan cuenta? Dígame. una consulta, profe, el plano este, el mapa, ¿para dónde sería como la caída que tiene? Aquí está la 600, ¿cierto? Y aquí está la 500, por lo tanto, va Sería hacia bajando abajo. hacia, va bajando hacia allá, ¿cierto? Ah, ya. Hacia abajo, no me quedó recta la línea, pero es hacia abajo. Ahí. Hay como Ah, una ya. lengua incluso, Claro. material que puede haber caído. Eso podría ser como un rodado o algo así, o un glaciar. Lo único que tengo, pues no tengo nada más. Lo importante es que ustedes tienen que hacer estas rectas. ¿Para qué? Para cortar las dos curvas de nivel. Entonces, tener claro que si esa que está ahí es la 500, esa que está ahí es la 600. Esa es la idea de trazar esas dos rectas paralelas en el plano. Entonces, a esa le llamé, por ejemplo, aquí le pusieron las dos igual. Aquí, esta puede ser ρ1 y esta puede ser ρ2. ¿Ya? A esa recta le pusieron ρ1 y a esa ρ2. Yo le puse. Originalmente aparecía como ρ y ρ, ¿no? Tengo esa recta que ya le había hablado, ¿cierto? Que representa ¿qué cosa? Representa una recta, ¿cierto? Que está entre la cota 600 y la cota 500. ¿Ya? ¿Por qué sé que esa es la cota 500? Porque aquí cortó la 500, ¿se dan cuenta? Ahí cortó la 500. Y esta que está acá, en ese punto cortó la 600. En un ángulo de 90 grados, tiene que ser en 90 grados, ¿ya? Entonces, yo puedo medir directamente esa distancia, como les dije, pero para saber el valor real necesito saber la escala. Entonces tengo esta situación. ¿Se fijan? Entre ese punto está la curva de nivel 600 y este otro punto está la curva, bueno, aquí está la 500, ¿cierto? Bueno, allá está la 600, pero pensemos en este tramo que está acá. Aquí está la curva 500 y acá está la curva 600, por lo tanto, la diferencia de nivel que hay, esto es un plano, por eso no se ve. La diferencia de nivel es esa, 100 metros, ¿cierto? Esta recta que está ahí es un triángulo. Esa recta que está ahí es un triángulo, ¿ya? Por lo tanto, lo único que estoy viendo acá en vista verdadera es la D. ¿Por qué? Porque es paralela al plano. Por eso sé que está en vista verdadera. Es paralela al plano. Por lo tanto, la distancia que estoy viendo acá es la distancia real que existe entre ρ1 y ρ2. Entonces, lo único que necesito es saber a qué escala estoy trabajando. ¿Ya? Puede ser 1 es a 50, 1 es a 100, 1 es a 1000. ¿Y qué te va a decir una escala, cualquiera sea? Voy a poner nuevamente como ejemplo la 1 es a 100. Te va a decir que una unidad del dibujo equivale a 100 reales. Por lo tanto, si mido 1 centímetro acá, en terreno son 100 centímetros. Cada centímetro que mido en el plano son 100 centímetros. ¿Ya? Entonces mido esto directamente y con eso voy a saber realmente la distancia, ¿cierto? Pues si estos son 10 centímetros y es una escala 1 a 100, voy a saber que estos son 10 metros. Y este ángulo lo tengo, ¿cierto? Que es 90 grados. Entonces tengo todo, si se dan cuenta. Tengo esto y esto, por lo tanto tengo la hipotenusa. ¿Con cómo saco la hipotenusa? Con Pitágoras. ¿Ya? Entonces si quiero sacar la hipotenusa, la equivalente a C siempre en Pitágoras, va a ser igual a la raíz de ¿qué cosa? De D cuadrado, ¿ah?
C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, la hipotenusa va a ser igual a D cuadrado más 100 al cuadrado. Mira qué horrible estoy dibujando. Más 100 al cuadrado. ¿Se dan cuenta que tengo todo? Si quiero sacar ese ángulo, por ejemplo, ¿lo puedo sacar o no? ¿Puedo sacar ese ángulo? Claro, ¿Cómo? puedo ocupar la tangente. O cualquier otra función trigonométrica, ¿ya? Pero Claro, eso es la pendiente, ¿cierto? Es la pendiente. Y la pendiente siempre es la tangente de alfa. Tangente de alfa siempre es la pendiente que la dibujábamos como M, ¿se acuerdan? En la recta. Cuando decíamos I es igual a mx más b, m es la pendiente. Y m es igual a la tangente de alfa. Entonces, si es la tangente de alfa, ¿qué te dice la tangente? La tangente te dice que cateto opuesto, ¿cierto? Partido por cateto adyacente. Esa es la tangente. Por lo tanto, si quiero sacar la tangente de alfa es 100 partido por d. Y d la tengo, porque la mido directamente en el plano. Entonces tengo 100 partido por d. Y d, de acuerdo a nuestra escala y a la medición que yo me dije, en este caso es 10, ¿se acuerdan? Que son 100 metros de diferencia de nivel y 10 metros, considerando una escala de 1 a 100 y considerando que esto me midió 10 centímetros. Yo me di ese valor. En la realidad tengo que medir eso, ¿cierto? Pero yo me di ese valor, 10 centímetros. Por eso me queda cateto opuesto de alfa, 100 partido por el cateto adyacente de. Yo me di ese valor porque yo dije que esto valía 10 centímetros. Entonces, ¿cómo sacó alfa? Alfa va a ser a la tangente de la menos 1, ¿cierto? O arco tangente, que es lo mismo. Antes nosotros hablábamos de arco tangente, ahora se habla de tangente de la menos 1, pero es lo mismo. De 100 partido por 10. Así se saca el ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, si ocupo la calculadora, tengo que fijarme en la calculadora que esté en DEG, D-E-G, D-E-G, D de dedo, E-G, porque ahí estoy trabajando en ángulos sexagesimales. Porque la calculadora tiene varios ángulos, tiene ángulos centesimales, ¿ah? Tiene ángulos sexagesimales, sexagesimales son de 0 a 360, centesimales de 0 a 400, y también tenemos radianes, ángulos en rad o radianes. Entonces la calculadora tiene que estar seguro que están trabajando en DEG. Eso significa degrees o grados sexagesimales. Si no, aparece una R que significa radianes, ¿ah? O una C que significa centesimales, ¿ya? Entonces tienen que estar seguros que están en el modo DEG o modo ángulos sexagesimales. Entonces ahí yo aplico, pongo Shift arriba, ¿cierto? Normalmente el Shift está arriba a la izquierda, apretan Shift, ¿cierto? Una vez y después apretan tangente. Entonces ahí te aparece tangente a la menos 1. Abren el paréntesis, ¿cierto? Y ponen 100 dividido por 10, que es lo que tenemos acá. Cierran el paréntesis, igual, el ángulo que hay acá entonces, el ángulo que hay acá es de 84 grados, ¿ya? 84, para que en 10 metros se baje de los 600 a los 500, necesito aquí un ángulo de 84 grados. No sé si me están siguiendo todos, si alguien tiene una duda. Quizás no todos vieron geometría en el colegio, entonces por eso les pregunto si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿podría repetirlo del ángulo, profe? Por favor. Los 84 que le dio. ¿Qué es lo que vendría a ser en el triángulo que hizo usted? Este alfa, este alfa. Si aquí tengo 600, y aquí tengo 500,
para que en 100 metros yo me mueva acá 10 metros, o al revés. Si aquí tengo 10 metros para bajar de los 600 a los 500, en estos 10 metros, porque eso es lo que hice, ¿cierto? Bajé de los 600 a los 500 metros en solo 10 metros, considerando una escala de 1 a 100 y considerando que esto lo medí y mide 10 centímetros, entonces esto significa que esto vale 10 metros, ¿cierto? Claro. Para bajar de los 600 a los 500 en solo 10 metros, necesito aquí un ángulo o una pendiente de 84 grados. Ahí salió. Alfa es igual a tangente a la menos 1 de 100 partido por 10. ¿Ya? Entonces les dije que para ocupar la calculadora necesitan apretar el Shift, después donde dice tangente, abren el paréntesis y ponen 100 dividido por 10. Cierre paréntesis, igual. Y eso te da 84,28 grados. O sea, para bajar de 600 a 500 metros en solo 10 metros, necesito aquí, para que ocurra ese cambio de altura, un ángulo de 84 grados. Entonces alfa mide 84 grados. Eso es lo que está diciendo el mono. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, profe, gracias. ¿Nadie más tiene duda? ¿Alguien puede tener dudas y no me quiere decir? Si quieren me lo dicen por el chat si les da vergüenza. Ni por qué tener vergüenza por preguntar. Yo también preguntaba, yo no soy superdotado. Si fuera superdotado estarían, no sé, pues en la Casa Blanca o en Google trabajando. Así que también hacía preguntas. Dudas, preguntas, me las pueden hacer por el chat si quieren. ¿No hay más dudas entonces? Ahí está, ¿ves? Bueno, aquí al ángulo no le llamaron alfa, le llamaron mu. ¿Ya? Pero es lo mismo. Entonces, tangente de mu va a ser igual al cateto adyacente, perdón, tangente de mu va a ser igual a cateto opuesto partido por cateto adyacente. Tangente de mu es igual a cateto opuesto partido por cateto adyacente. Eso es por la definición de tangente. Porque la tangente se define como el cateto opuesto al ángulo que quiero medir, partido por su cateto adyacente. ¿Ya? También lo pudimos haber hecho con otra operación trigonométrica, como por ejemplo el coseno. ¿Ya? Coseno, ¿qué te dice el coseno? Coseno de mu en este caso, ¿cierto? Vamos a seguir la nomenclatura de esto. Coseno de mu es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y también te va a dar 84 grados, considerando que esto vale 100 y esto vale 10, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque aquí yo medí 10 centímetros y dije que la escala era 1 a 100. Solamente por eso. Entonces, si tengo coseno de mu, y coseno se define como cateto adyacente partido por la hipotenusa, ¿cómo calculo la hipotenusa? Que es la letra C, para poder ponerla ahí abajo. C, ¿cierto? Va a ser igual a la raíz de lo que dije ya antes, 10 al cuadrado más 100 al cuadrado. ¿Por qué? Porque C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, donde A y B son los catetos, y 6 la hipotenusa. Entonces, si yo calculo, para saber cuánto vale C en metros, ocupo la calculadora, ¿cierto? Tomo la calculadora, pongo raíz, abre paréntesis, 10 al cuadrado más 100 al cuadrado. Cierra paréntesis. Estoy sacando la raíz de 100 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y eso es igual a 100.49. 100.5 prácticamente, porque es 100,498. Entonces C me vale 100 prácticamente. Punto 5. ¿Ya? 100.5 metros, porque estoy trabajando en metros. ¿Ya? Entonces aquí hay 100 metros. Acuérdense que esto no está a escala, ¿no? Si esto vale 100, aquí vale 100, usted dice, pero ¿cómo si esto es más grande?
¿no? Es que estos dibujos no está a escala, es solamente para representar un triángulo. Entonces ahora puedo sacar mu, ¿cierto? Que es el ángulo. Mu va a ser igual a coseno a la menos 1. ¿De qué cosa? Coseno a la menos 1 de D partido por IP. Y D, ya sé cuánto vale, que vale 10. La hipotenusa la acabo de calcular 100,5. ¿Me van siguiendo o no? Entonces mu va a ser igual a coseno a la menos 1 de qué cosa? De 10, que es el cateto adyacente, partido por la hipotenusa, que ya la calculé, que es 100,5. Entonces si calculo ahora con esto, mu, que equivalente al alfa antes, me tiene que dar el mismo ángulo. Shift, coseno, con eso saco la operación o la función coseno a la menos 1. ¿De qué? De, abre paréntesis, 10 partido por 100,5. Cierre paréntesis. Igual 84,28. ¿Ven? Me dio el mismo ángulo, 84,28. Es el ángulo que está ahí. O sea, el ángulo ese yo lo puedo sacar con cualquier función trigonométrica. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Duda? ¿No hay duda? ¿No hay pregunta? Por el chat pueden hacerla si tienen, si les da lata preguntar audiblemente. Yo prefiero que pregunten audiblemente, pero ustedes eligen. Y lo pueden hacer así. En clase tienen que o acercarse a mí o preguntar en voz alta. Ya si no hay dudas, continuamos. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Esto es parte de la materia de la prueba. Esto sería un lacolito, ¿cierto? Que es un cuerpo que abajo es plano y arriba tiene una concavidad, ¿cierto? Aquí el lopolito es parecido, pero con la concavidad hacia arriba. Aquí la concavidad está hacia abajo. Concavidad hacia arriba, concavidad hacia abajo. El lacolito se formó por un flujo de magma, ¿cierto? Que hizo que el magma, en vez de seguir cortando, lo que hizo es extenderse hacia los lados, porque encontró menos oposición hacia los lados que hacia arriba. Lo mismo que este, encontró menos oposición del magma hacia los lados que hacia arriba. Por lo tanto, estos dos cuerpos son coherentes, ¿cierto?, con los estratos, porque están paralelos a los estratos estos cuerpos magmáticos. Los cuerpos magmáticos están paralelos a los estratos o están en coherencia con los estratos. En cambio, el dique, que es, acuérdense que es tabular, acuérdense que los diques y las vetas son tabulares. ¿Qué significa eso? Que tienen forma de tabla, así, ¿ya? Entonces, cuando ustedes están viendo ese dique, por ejemplo, este que está acá, este que está ahí, lo están viendo así, ¿ya? Así lo están viendo solamente la potencia, ¿ya? No lo están viendo ni así, ni así, están viéndolo así. Pero como es un dique, ustedes ya saben que tiene estas dos dimensiones, que es como una tabla, ¿cierto? Lo mismo esto también es un dique, de una chimenea volcánica. Solamente la chimenea volcánica es como cilíndrica. Es una chimenea volcánica, ¿cierto? Están considerando que esto está extinto, por lo tanto eso se le llama cuello volcánico. Aquí tengo un stock, ¿cierto? Que crece en todas las direcciones, pero tiene una superficie menor a 100 kilómetros cuadrados. Aquí tengo un batolito que es muy parecido al stock, pero mucho más grande. La única diferencia es que este es un cuerpo que crece en todas las direcciones, pero mayor a 100 kilómetros cuadrados. Mayor a 100 kilómetros cuadrados. Eso ya lo habíamos visto. Eso sería un cuello volcánico también que se erosionó. Se supone que este era un volcán así, pero como la parte más dura es solamente el cuello volcánico, esta parte está formada por piroclastos que se van acumulando, ¿cierto? Esto fue erosionado y queda solamente esto. A eso le llaman pitón o cuello volcánico. De forma como una cabeza serpiente, ¿cierto? Por eso se le llaman pitón. Entonces este dique es un cuerpo tabular igual que la vetas, ¿ya? Con la diferencia que esto es magma y una veta no está conformada por magma, ¿cierto? Básicamente es una estructura. Voy a dibujar una veta. Imaginemos que esto es una veta. Y también es un cuerpo tabular,
pero no está rellena de magma. La colito, acuérdense que todos estos cuerpos enfriaron lentamente. Son cuerpos magmáticos que enfriaron lentamente. También se llaman intrusivos. Intrusivos porque penetraron, ¿cierto?, una zona preexistente. Por eso se llaman intrusivos o intrusos. ¿Ya? Entonces, este cuerpo al ir enfriándose, los gases que fueron emanando de él se condensaron y formaron un líquido. A eso se llaman fluidos hidrotermales. Fluidos hidrotermales. Esos fluidos hidrotermales esos fluidos hidrotermales, como les dije, penetraron ahí y después se enfriaron esos líquidos se enfriaron, y al enfriarse formaron cristales. Entonces, cuando eran fluidos, llevaban iones metálicos. Esos iones metálicos, al ir enfriándose ese fluido hidrotermal, que viene del enfriamiento del magma, esos iones metálicos se empezaban a agrupar. Mientras todavía era fluido, el fluido hidrotermal, se agruparon, ¿ya? Porque se tienden a unir, ¿cierto?, los átomos de iguales características. Entonces formaron, por ejemplo, sulfuros de cobre. Entonces esta beta podría ser de sulfuros de cobre, o podría ser una beta, ¿cierto?, de cuarzo aurífero. ¿Qué significa eso? Que tiene oro, ¿ya? Así se forman las betas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Esto sería como un repaso de las primeras láminas, ¿cierto?, de este PPT, que ya lo subí, no sé si lo han visto, no sé si se han dado cuenta que lo subí en la plataforma, hace rato ya, el lunes creo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Lo de atrás del fondo, profe, es un cráter, ¿o no? Sí, es un cráter, pero no es lo mismo que este cráter, ¿ya? Tiene otro nombre, se llama diatema. Diatema se llama. Pues no hemos visto eso, aquí también hay ese es un domo que podría haber salido lava de ahí, pero esto que está aquí sí vendría siendo como un cráter, pero a veces se consideran como esto que está acá, que es una diatema, pero eso no lo Ah, hemos ya. visto todavía. Pero también es de origen magmático. Por lo que está aquí, se ve que es un cráter, porque aquí se supone que hay una colada de lava, ¿cierto?, que avanzó hacia acá. Claro. Pero a veces ocurre esto, miren, no alcanza a salir magma y se forma una cosa así rara, que se llama diatema, que no la hemos estudiado todavía. Es más enredada. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Ya, profe. Entonces acuérdense que la prueba es el próximo jueves a las 8:15. Ya, Pero profe. tenemos clase Bien. mañana. Mañana tenemos Sí, clase. Ya, si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos hoy o en las clases anteriores, que me imagino la han estudiado, me preguntan mañana. ya, profe. Que esté bien, chao. Chao, Jason. Nos Chao, vemos. chao, profe. profe. Chao, Chao. profesor. Chao, Anaís. Chao, profe, cuídese. Igualmente.